Seguimos aquí en Tele 12 y ahora, como es habitual para los días miércoles, recibiendo a la licenciada Silvina Gross. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida. Bien, todo muy bien. Muy colorida, ¿no? Hoy más primaveral. Sí, ya sí. Disfrutando un atisbo de la primavera que no sé si durará, pero bueno. Anticipándonos al menos. Pero no todo es color de rosa, hablando de flores y demás, sino que también hay algunas espinas en determinados caminos que tienen que ver con las leyes. Algo estuviste adelantando a través del muro de tu Face. Exactamente, lamentablemente, ¿no? Pero me parece que también esta cuestión realmente lo sentí, no era un tema del que iba a hablar en este tiempo, si bien se lo veía venir. Pero me parece importante que la gente también esté informada, porque no se dice todo, como muchas veces sucede, ¿no? Y en realidad este tema de la modificación a la ley 26.150, más conocida como la ley ESI o la ley de educación sexual integrada. Una ley que la verdad que a mí me parece y que creo que nadie cuestiona en cuanto a que está muy bien el tema de enseñar sobre la sexualidad desde una forma científica, desde los métodos anticonceptivos cuando los chicos estamos hablando de la enseñanza en las instituciones educativas. En las instituciones educativas, primaria y secundaria y también jardín. Lo que pasa que ahora, ya ayer se debatió en diputados y obtuvo media sanción, casi que la mitad del camino. La mitad del camino, pero hasta de una manera casi como sin difusión, sin haber tomado algunas cuestiones que yo creo que sin haber escuchado o haber tomado algunas cuestiones en cuenta, que creo que debe tener que ver con lo que pasó con la ley del aborto, que no quisieron correr el riesgo de no poder... Están vinculadas. Están vinculadas. Una cosa con la otra, ¿no? Exacto. ¿En qué consistiría, Silvina, esta modificación que fue, como vos decías, en la Cámara de Diputados ya aprobada, digamos, media sanción al menos? Exactamente. Se suponía que iban a debatir en las diferentes comisiones y directamente, por lo que tengo entendido, ya obtuvo media sanción. Las modificaciones son a dos artículos específicos, el número 5 y el número 9. El número 5 habla específicamente de que las instituciones pueden tener participación en los conceptos que se transmiten, teniendo consideración del lugar en el que están dando esas clases, y también teniendo consideración de las convicciones, creencias de las familias y de los chicos, ¿no? Y el artículo 9, que también se quiere modificar, es aquel que le da participación a los padres para estar informados, para opinar. A ver, si nosotros lo miramos así objetivamente, podemos decir que no tienen ningún tipo de dificultad, no es tan grave. El tema es que lo que se quiere establecer es además sumarle a la ley de educación sexual integrada el tema de la ideología de género. Y ahí ya estamos en presencia de lo que se está llevando a cabo en diferentes lugares con respecto a lo que es la implementación de la ideología de género y con respecto a cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque también, si lo leemos así, ideología de género, poder trabajar con la tolerancia, la aceptación, el respeto de unos con otros, me parece que estaría muy bueno. El tema es que la ideología de género y de la manera en que se transmite,
trae, digamos, ya empieza desde jardín de infantes con una hipersexualización de los niños, ¿sí? Con una fomentación a todo lo que tenga que ver con el placer sexual, el toqueteo, el vínculo con el otro. Es paradójico, Silvina, ¿no? Porque por un lado, cuando se debatió la ley de despenalización del aborto o en muchos otros temas cuando se habla de inclusión y de respetar los derechos, en este punto de vista que vos estás abordando, nos estarían como imponiendo esa inclusión o una determinada manera de pensar o de actuar, y los padres no tendrían absolutamente por qué intervenir con nada. Bajémoslo al ejemplo venadense. Aquí hay diferentes instituciones educativas con perfiles idiomáticos, por ejemplo, o religiosos. Vos que nos estás mirando, envías a tu niño o a tu niña al colegio que responda más a la estructura con la cual vos querés educar a tu hijo. Exacto. Como puede ser el Colegio Sagrado Corazón, el Santa Rosa, la cultura inglesa. En definitiva, como padre, como progenitores, tus derechos son llevar a tu niño o a tu niña por el camino que vos decidas con absoluta libertad. En este caso se perderían esos derechos en el tema del abordaje sexual. Exactamente, se perdería el derecho, no solo los padres perderían el derecho de poder negarse, por ejemplo, a determinada... porque el problema no es que se enseñe sobre sexualidad desde los cánones científicos, objetivos, aún desde todo lo que tenga que ver cuidado anticonceptivo en las escuelas secundarias. El tema es que lo que se quiere enseñar es una ideología de corte feminista, una ideología de corte de izquierda y una ideología de alguna manera que atenta contra los modelos de muchas familias, sí. Y no solo por cuestiones religiosas, a los valores de la familia en general, ¿no? Que hay que respetar, que se mantengan en esa postura, porque si no es como que es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Sí. No permiten la libertad de elección, la educación que querés para tus hijos. Exactamente, pero además, no solo eso, sino que les impide a las escuelas poder, vos nombrabas una serie de escuelas que son confesionales, ¿no? Les impide a las escuelas confesionales poder tomar una posición con respecto a la misma fe en la cual ellos están posicionados y en la cual ellos están implementando, ¿no? O sea, no tendrían opción a negarse, y aquel que se niegue, tanto en la escuela como aquel padre que se niegue, puede ser sancionado severamente. Es un ataque además a la patria potestad, pero esto ni siquiera es tan grave. Ya es bastante grave, ¿no? Sí, sí. Ni siquiera es tan grave. El tema es cómo se está llevando a cabo. En muchos lugares de nuestro país ya se está implementando esta educación con ideología de género y, por ejemplo, lo que hace es una hipersexualización ya en el jardín. Si bien el chico en el jardín está con un encuentro con la sexualidad, pero tiene que ver con un encuentro más desde su posición psicológica, no tiene tanto que ver con una cuestión tan del cuerpo, si bien el cuerpo está en juego, pero además lo que yo he visto ejemplos tales como, por ejemplo, llevar un órgano reproductor masculino a un jardín y enseñarle una serie de técnicas de autoplacer. Estamos en un horario complicado en esta hora, ¿no? Pero bueno, técnicas de autoplacer, técnicas de anticoncepción, técnicas, digamos, diferentes técnicas que generan placer a las personas adultas. Es algo que ha dejado a los niños, y yo lo sé porque conozco varios ejemplos en nuestro país, en donde los niños han salido absolutamente angustiados, porque no es eso lo que se están preguntando los chicos. Sus preguntas sobre la sexualidad a los 3, 4 y 5 años tiene que ver con otras cosas mucho más sencillas. Entonces, que se quemen etapas. Es una hipersexualización que provoca una angustia en los chicos. De alguna manera, mira, yo te diría, no soy experta, pero en lo que es abuso, pero casi que es un abuso psicológico,
porque le están transmitiendo a los chicos y ese es solo un ejemplo, le están transmitiendo una información masiva que los chicos no pueden procesar y que ni siquiera van por sus preguntas a esa edad son más sencillas. Además, hay jardines en donde ya le están transmitiendo películas eróticas, mostrándoles cómo se hace el amor, por decirlo elegantemente, cuáles son las posiciones y que los hacen practicar. Estamos hablando de jardín de infantes. Qué aberrante. Que les hacen practicar posiciones, que le dan películas. ¿Cuáles son los intereses? Porque la verdad es que uno no llega a dimensionar todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los intereses escondidos detrás, digamos, de estas modificaciones? Y también escondidos justamente en la sesión de diputados, porque uno realmente está aquí en los medios y estás muy interiorizada más que nosotros. Es como que las diferentes noticias van tapando. Habrá que esperar el próximo paso en Cámara de Senadores ahora. Me parece... ¿Pero qué hay detrás de ese telón? Bueno, en realidad lo que hay detrás de ese telón es que ya antes de que salga la ley del aborto, pensando que iban a salir la ley del aborto, habían firmado convenios con no me sale el nombre ahora, Planned Parenthood, que es la empresa multinacional que lleva adelante los abortos. Ya habían firmado convenios con ellos para además implementar la ideología de género y que ellos la iban a llevar a cabo. Claro, se quedaron con este proyecto firmado sin la ley del aborto, de alguna manera lo tienen que llevar a cabo, pero además en todo el tema que tiene que ver, que vino, la primera parte que vino fue el tema del aborto, hay toda una ideología detrás operante, que es una ideología de género, que tiene las bases en un sistema de destrucción familiar. Entonces, una pata de esa ideología tiene que ver justamente con el aborto, la otra pata tiene que ver con la ideología de género implementada en las escuelas y en los jardines, con el fin de sacar a los padres del control parental y con el fin de correr los modelos sexuales. A ver, esa es una pata, después si querés te explico eso. La otra base de la ideología de género tiene que ver con un odio al hombre y un odio al patriarcado, en donde justamente confronta a la mujer con el hombre. Es lo que se está viendo estos últimos tiempos, ¿no? Lo cual me parece terrible y también es un tema sumamente complejo, porque ese odio al hombre, el hombre de alguna manera tiene un lugar preponderante en el desarrollo de un psiquismo saludable, en el desarrollo del niño, ¿no? El papá, el hombre, el lugar de la toda esa información en los primeros años, imagínese lo que debe ser, ¿no? Después ya en la adultez cada uno va tomando el camino que considere de acuerdo a sus experiencias o ideologías, pero... Exactamente, y que no tiene nada que ver, Andrea, con enseñarle a los chicos a ser tolerantes, a ser respetuosos, porque acá no estamos hablando de no integrar a las personas que tengan otra orientación sexual, no estamos hablando de discriminar, de rechazar o de faltar el respeto a alguien. Esto y lo que se está movilizando está de alguna manera hasta alertando a comunidades de personas con otras orientaciones sexuales que no son heterosexuales, porque no quieren saber nada con esta temática, porque no les representa. Entonces es una imposición y además la búsqueda de dejar sin modelos para identificarse a los chicos. A ver, el chico genera su identidad. Sí. Dentro de la identidad está la identidad sexual y su orientación sexual. La genera en base a modelos. Si vos corres los modelos normales, habituales, normales no sería la palabra, pero si vos corres los modelos de su propia familia y empezás a brindarle un montón de otros modelos, digo, lo único que estás generando es confusión en el chico. Claro, el respeto, ¿no? por el otro siempre tiene que estar, pero podría ser también dentro del ámbito religioso, por ejemplo, ¿no? Que quisieran en algunos colegios imponer, en algunos está,
Porque en Exacto. algunos está, pero después Sí. uno elige, ¿no? Conscientemente si quiere por esa línea o no. Sí, sí. En Rosario hay jardines que ya utilizan esta cuestión de un día cambiamos de sexo, entonces los nenes vienen vestidos de mujeres, las nenas se visten de varones y ya hay una fomentación, digamos, de todo ese cambio sexual que yo no creo que los padres estén, tal vez algunos estén de acuerdo, tal vez a otros no les parezca mal, pero hay otros que no les parece bien, ¿no? Entonces me parece que es importante que los papás, la comunidad educativa y los ciudadanos en general puedan anoticiarse de esto, porque de alguna manera esto va contra la formación de los niños y justamente a mí lo que más me preocupa es este hipersexualismo que hay y además hay otra cuestión, ¿no? Con esta búsqueda de todos somos iguales, se quiere homogeneizar, por ejemplo, los baños, ¿no? Que no haya baño para nena o para nene, se fomenta todo lo que tiene que ver con la investigación y el placer sexual, digo, ya en esta altura Los baños se pretenden fusionar. Sí, ya en esta altura de la década que vivimos, y con toda la estimulación sexual que hay en los medios masivos de comunicación, hemos podido presenciar un aumento de la estadística en cuanto a abusos. Digo, si yo pongo un chico, una nena, un nene, en un baño único, en donde no hay diferencia entre varoncitos y mujercitas, claro, en donde hay chicos de otras edades, digo, estoy exponiendo a los chicos. La inclusión terminaría en graves consecuencias. Exacto, y lo peor de todo esto es que hay una sobredosis de sexualidad para los niños que no es la pregunta de los chicos. Terminan quedando etapas, ¿no? Pasando la infancia a otro capítulo. Vamos a ir culminando, Silvina, pero lo que seguramente muchos se están preguntando, ¿no? Como yo también desde este lado, ¿qué es lo que el adulto puede llegar a hacer? ¿Cómo podría reaccionar el adulto que no esté de acuerdo con estos cambios, así como fue con la otra ley, o sea, con la despenalización del aborto o no? ¿Cómo manifestarse para apoyar o no? Yo creo que hay que empezar a informarse, hay que empezar de alguna manera a tener contacto con las instituciones o con los grupos que ya están informados y hay que gestionar de alguna manera una manera de hacer levantar nuestra voz, ¿no? Porque hay un hashtag en Facebook que es "con mis hijos no te metas", justamente como otros hashtags, y me parece que es importante esto de primero informarnos y después ir viendo qué podemos hacer, y creo que tenemos que expresar, porque así como pasaba con la ley del aborto, en donde éramos muchos más las personas que opinábamos que no era la solución, así pasa ahora. Lo que pasa es que la gente está adormecida en sus rutinas, en sus preocupaciones. ¿Qué rol cumple el docente aquí? Perdón que te interrumpa porque ya se nos va el tiempo. ¿Y los directivos? ¿No también tendrían que cumplir un rol fundamental las cabezas de cada institución, directores o directoras, en este sentido de convocar una reunión? Y yo creo que hay muchos que ni siquiera están interiorizados de que esto se está llevando a cabo. Ese es el tema, que la gente no está interiorizada de que esto se está llevando a cabo, y eso es lo grave, que cuando se lleguen a interiorizar va a ser con una bajada de línea del Ministerio de Educación y con una imposición. Yo he estado mirando un poco los programas que se llevan adelante en lo que es el tema de ideología de género y cómo se implementa en la educación de los niños, de los adolescentes y de los adultos, y la verdad que es muy preocupante. Hay muchos del sistema educativo que se van a noticiar cuando tengan la bajada de línea. Bueno, qué difícil, qué interesante y qué bien que viene a abrir de alguna manera el debate familiar, si se quiere, aunque sea el debate pequeño, para comenzar a pensar a dónde estás enviando tus hijos y quizás a qué colegio, ¿no? A qué institución educativa, y quizás tratar de mantener una charla, ¿no? Con los docentes, con los directivos, como decíamos, a ver si pueden blanquear un poquito el panorama y explicarte cuáles son los pasos a seguir y cuáles son tus derechos a elegir. Exacto, movilizarnos, Silvina, informarnos. Muchísimas gracias, la verdad que muy constructiva y sobre todo también
muy periodístico, si se quiere, ¿no? Porque ha estado un paso adelante entre la psicología, pero también entre algo importantísimo que está sucediendo a nivel país. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles que viene. Silvina Gross con nosotros en el micro de psicología. Vamos a la última pausa de nuestro encuentro, luego sí nos despedimos del noticiero. Audio Jungle.